El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29 en la mañana. Le recordamos a nuestra audiencia a propósito de algunas inquietudes que recibimos. La señal de nuestra transmisión para Santo Domingo la tenemos a partir de las 7 de la mañana, de 6 a 7, la primera emisión del informativo bajo la conducción de Carolina Centeno en Majestad Televisión. Desde las 7 hasta las 8:30 ya Majestad Televisión se enlaza con A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Digo, a propósito de las preguntas que nos hacían algunos internautas y algunos oyentes. De todas maneras, en Santo Domingo nos pueden seguir a través del canal 3 para quienes son abonados, suscriptores del sistema TVNet. Igualmente nos pueden sintonizar a través de www.radiomajestad.com. Estamos igualmente saludando la retransmisión que generosamente nos hace cada jornada Canal Star en las zonas de Sami Tonchigua, en la provincia de Esmeraldas, e igualmente las plataformas digitales de la Asociación de Comunicadores Populares, fundamentalmente en la provincia de Manabí. Recordamos también a la audiencia que estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, 89.7 FM estéreo, en Esmeraldas, 97.5, en Manabí, 88.5. Bueno, algunos temas para comentar, pero por Dios, no me pegarán, no me insultarán, no me amenazarán, porque la semana pasada hice toda una explicación jurídica que no les gustó a un montón de radicales y obviamente se enojaron por la explicación. Creo que no se entendió la naturaleza de lo que les expliqué. Les hice una explicación sobre lo que debía pasar después de que quedó definida la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral respecto del binomio de la Alianza UNES. Hoy todo el mundo se pregunta qué pasó con ese binomio. Yo ya les había anticipado, pero prefirieron pronunciarse desde sus sesgos, no les gustó la explicación, ya asumieron que uno estaba asusando las cosas, no se comprendió. Lamentablemente el radicalismo a algunos les nubla. Y a mí no me van a escuchar a arengar, a apoyar o denostar una u otra candidatura porque ese no es mi rol. Yo no hago militancia político-partidista en este espacio. Yo hago periodismo y hago periodismo de interpretación, periodismo de opinión que es absolutamente legítimo. La semana pasada les había explicado que había que seguir todavía algunos pasos jurídicos. Y miren ustedes cómo han pasado varios días. ¿Han pasado exactamente cuántos días? Desde la noche del domingo, de aquel domingo, del domingo 19 de octubre. Han pasado exactamente. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Desde aquel domingo 19 de octubre en que se anunció la sentencia que daba luz verde para que se pueda calificar la inscripción del binomio de la Alianza UNES integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Pero les explicaba que había que seguir algunos pasos. Uno de esos es que la sentencia quede ejecutoriada. La sentencia quedó ejecutoriada a partir de las 0 horas del jueves 22 de octubre. Porque deben transcurrir 3 días por si, por ejemplo, quien presentó el recurso subjetivo, en este caso, la dirigencia del movimiento Ahora, presentaba algún recurso de ampliación o de aclaración, que sin embargo no hubiese modificado el fondo de la sentencia. ¿Cuál era esa sentencia? No es que esa sentencia implicaba ya calificar en ese momento al binomio de UNES, sino que en ese momento se daba luz verde para que se pueda subsanar el reemplazo de la precandidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa, reemplazándolo por Carlos Rabascal, y la polémica por la cédula de Andrés Arauz. Eso es lo que se resolvió. Esa sentencia quedó ejecutoriada a las 0 horas del jueves 22. A partir de ese momento ya quedó ejecutoriada. Nosotros entrevistamos aquí en este espacio, si mal no recuerdo, el jueves pasado, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que nos alertaba justamente de este tema. Bueno, desde el jueves han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 días desde que quedó ejecutoriada esa sentencia y todavía el Pleno del Consejo Nacional Electoral no conoce el informe del área jurídica del organismo respecto de esta alianza. Eso es lo que pasó. Y yo les dije que todavía había que esperar el pronunciamiento del CNE, el tema jurídico, la posible presentación de impugnaciones. El señor Michael Lauleste del Movimiento Ahora presentó una objeción a la candidatura del ingeniero Rabascal. Todo eso yo les advertí que iba a pasar. Y es lo que está ocurriendo.
Y mientras no se resuelva todo esto en derecho, porque es lo que uno esperaría, que se resuelva en derecho, que cualquier decisión que adopte el Consejo Nacional Electoral no sea política sino jurídica, lamentablemente va a seguir constando en plazo de subsanación y es lo que está pasando. Entonces ojalá que se entienda lo que yo les había explicado y lo hice desde mi condición de periodista, que no le gustó a alguna gente, que asumieron otras cosas, ¿ya? Me dijeron hasta pautado de otra candidatura, por el pecado, por el delito de haberles explicado. Por ahí algún sujeto incluso me amenazó. Y las cosas están ocurriendo como justamente yo les había explicado. Esto es lo que pasa. Esto es lo que iba a pasar. Y como todavía hay pasos jurídicos, todavía evidentemente consta en plazo de subsanación. Pero vamos un poquito más allá, les propongo eso, vamos un poquito más allá, porque digamos, el tema todavía está a la espera de un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral. Vamos a esperar eso. Pero vamos un poquito más allá, porque todo apunta a que esta elección, todo apunta a que este proceso electoral va a romper el récord de candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, va a romper el récord de binomios. Yo les quiero proponer, a ver si de aquí a mañana revisamos un poquito la historia desde el año 79, para que ustedes se den cuenta que no hay antecedentes de otras elecciones en las cuales se haya presentado semejante número de candidaturas. Hoy tenemos 13 candidaturas en firme, 13 hoy. Al día de hoy tenemos el mismo número de candidaturas de las elecciones presidenciales del año 2006, que fue justamente la elección que registró el mayor número de binomios presidenciales en el 2006. Hoy tenemos el mismo número. Pero ojo, falta todavía la calificación en firme de Fuerza Ecuador, que fue calificado y que está en plazo de posibles presentaciones de objeciones. ¿Ah? Ahí tenemos una más, 14. Si es que nadie objeta, será 14. Estamos a la espera de lo que pase con el binomio de la Alianza Unión por la Esperanza de UNES. Podría ser 15. Y estamos a la espera de lo que pase con el binomio de Podemos, porque hace 2 días el Tribunal Contencioso Electoral emite una sentencia a través de la cual le da luz verde para que el Consejo Nacional Electoral pueda registrar la calificación del binomio de Podemos, integrado por el ex prefecto de Azuay, Paul Carrasco, y su compañero de fórmula, Fran Vargas Anda. Ese binomio inicialmente fue inadmitido por el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral decidió echar abajo esa resolución inicial del CNE y le dispuso al CNE que califique, que registre las candidaturas del binomio de Podemos. 16. ¿Se dan cuenta? Se podría romper el récord. De eso vamos a seguir hablando. Pero, ¿qué dice por acá? Sí me escuchan bien, ¿no? Correcto. Correcto. Gracias, Dianita, gracias. Gracias, Dianita Astudillo desde Loja. Usted sí entiende, ¿no? Usted sí entiende la explicación que dimos la semana anterior y hoy que le estamos explicando. Bueno, lo que les quiero decir es que se puede romper un récord. 16 binomios. 16. De 19 que inicialmente anunciaron, luego 17 que se registraron y de esos podrían quedar 16. En un país como el nuestro, de 17 millones de habitantes, de 13 millones de electores, un país con graves condiciones económicas hoy, matizadas además por la pandemia, cero sensibilidad política de los sujetos políticos, de las organizaciones políticas, de los partidos y movimientos. En lugar de hacer alianzas de cara a las próximas elecciones, cada quien quiere tener una candidatura, cada quien. Y de esas candidaturas vamos a ver cuánto suman la mayor parte. De esas posibles 16 candidaturas, vamos a ver la mayor parte qué porcentaje saca en la próxima elección. Y ojo, hay plata del Estado que reciben las organizaciones políticas y obviamente la pauta publicitaria durante la campaña entre el 31 de octubre y el 4 de febrero, que corresponde al Estado el financiamiento, porque eso dice la norma constitucional. ¿Ya? Y yo me estoy quedando corto, efectivamente, Dani, en mi previsión. Yo dije serán 11, serán 12. Me estoy quedando corto, pero bueno. De eso les propongo conversar el día de mañana justamente. A ver, no podemos dejar de comentar algo que ocurrió el día de ayer. Una declaración desafortunada, espeluznante,
yo diría que hasta impertinente, por parte del señor ministro de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Ceballos. Yo debo decir con absoluta franqueza y con el respeto que le guardo a una autoridad, a un ser humano, a un profesional de la medicina, a un académico, y que hoy se desempeña como autoridad, con el mayor de los respetos, pero creo yo que el paso del doctor Juan Carlos Ceballos por el Ministerio de Salud Pública va a quedar registrado en los anales de la historia como, aparte de su gestión, ¿no? Aparte de su gestión que tiene una serie de bemoles, va a quedar registrado justamente por esas declaraciones desatinadas que sistemáticamente ha formulado el señor ministro de Salud. Pero es que es una tras otra. Y cada vez que habla el señor ministro de Salud hay un desatino, uno tras otro. Cero empatía, cero contenido, declaraciones que terminan siendo aisladas y declaraciones que no tienen el sustento científico. Yo quiero que escuchen 21 segundos, que es el extracto de la declaración del ministro que se difundió ayer en redes sociales y que de verdad escucho esa declaración y no la puedo creer. Quienes no la han escuchado, la vamos a escuchar en este momento, 21 segunditos. Es, entiendo yo, un extracto de un reportaje que salió en un canal en TC Televisión, entiendo que fue así, donde el ministro hace una declaración totalmente espeluznante. Escuchemos la declaración del ministro Juan Carlos Ceballos. Personal de salud que se contagió de COVID y que falleció no es porque se contagiaron en los hospitales, se contagiaron en el ámbito social y ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mala intención, pero con un desconocimiento total de cuáles eran las normas que servían para protegerlas. Personal de salud que se contagió de COVID. A primera hora. DJ, repítale por favor, repítale, porque quiero que escuchen bien si es que se lo perdieron. Pónganle en atención a lo que dice el ministro. Son 21 segunditos, es un extracto cortito. Pero es una declaración que de verdad, pónganle mucha atención, escuchen con atención. Vamos a proyectarla de nuevo para quienes tal vez no tomaron en cuenta y no estuvieron pilas. Escuchen esta declaración del ministro Juan Carlos Ceballos. Personal de salud que se contagió de COVID y que falleció no es porque se contagiaron en los hospitales, se contagiaron en el ámbito social y ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales, obviamente sin mala intención, pero con un desconocimiento total de cuáles eran las normas que servían para protegerlas. Personal de salud que se contagió. A primera hora. Muy bien. ¿Qué dice el ministro? El resumen. El señor ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho en las últimas horas que el personal de salud que se contagió de COVID-19 y que falleció, el personal de salud, los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud, el personal de salud que se contagió de COVID-19 y que falleció, no es porque se contagiaron en los hospitales, no es que esos médicos se contagiaron en los hospitales, sino, dice el ministro, que se contagiaron en el ámbito social y que por el contrario, estos médicos contagiados que terminaron falleciendo fueron los que llevaron la enfermedad, la pandemia a los hospitales. Perdónenme, a mí me parece insólito que el ministro de Salud haga semejante declaración. Insólito. Y la pregunta, obviamente, de cajón. Con todo respeto, señor ministro, yo sé que no existe un canal directo, lamentablemente, con el Ministerio de Salud. Hay una disposición que lamentablemente tiene que cumplir el área de comunicación del Ministerio de Salud, pero sé que hay disposiciones superiores generadas por el entorno del ministro. Al ministro no lo cuidan de este tipo de declaraciones. Al ministro no lo blindan para que no haga este tipo de declaraciones desatinadas. Tienen ahí un cerco, no hay un canal directo con los periodistas, no hay una información directa. Eliminaron el chat bidireccional de WhatsApp, el chat grupal, porque no les gustaba que los periodistas preguntemos. Generaron un canal unidireccional de Telegram para que los periodistas, bueno, ya no molestemos, ya no les fastidiemos con nuestras preguntas. No contestan los correos electrónicos, no contestan las llamadas cuando se pide precisiones en información.
A los pobres colegas que trabajan en el área de comunicación les tienen pues con disposiciones para que no tomen en cuenta los pedidos de los periodistas. Y así es, así pasa. Y no lo blindan y no lo cuidan al ministro. Y permiten que el ministro se mande semejantes desatinos. Pero la pregunta de cajón, y la hago públicamente. Señor ministro Juan Carlos Ceballos, ¿cuál es el sustento científico y técnico para que usted afirme que el personal de salud que se contagió y que falleció con COVID-19 no adquirió la enfermedad en los hospitales, sino en el ámbito social, y que fueron esos médicos y ese personal de salud los que llevaron a los hospitales de enfermedad? ¿De dónde sacan semejante información? Cuando a lo largo de la pandemia, a lo largo de toda la emergencia sanitaria, teníamos claro, los ecuatorianos, que el principal lugar en el cual había un riesgo de contagio eran los hospitales. Aquí y en la China, en los hospitales. Por eso hay áreas aisladas en los hospitales. ¿Cómo es que afirma el señor ministro? Yo quiero saber si es que esa declaración tiene un sustento científico, que lo expliquen. Y hablo yo desde el humilde y elemental sentido común, como ciudadano y como periodista. Quiero saber, y lo vuelvo a plantear con todo respeto, pero con la frontalidad con la que estoy hablando, ¿cuál es el sustento para semejante afirmación? ¿Qué evidencia científica, técnica, tiene el ministro de Salud para afirmar que el personal que se contagió con COVID y que murió no adquirió, fruto de estar en la primera línea de combate a la pandemia en los hospitales, sino que lo hizo en el área social? Y que más bien por ser descuidados, porque eso es lo que está diciendo el ministro, palabras más, palabras menos, por ser descuidados, o sea, yo no concibo un médico descuidado, porque por su propia naturaleza el médico tiene otra forma de ver las cosas, por su propia formación, por su mística, por las características de su profesión. Yo no concibo un médico que no se cuide. O sea, un médico que está en la primera línea, es obvio que se va a cuidar en el ámbito social. ¿Cómo se puede hacer semejante afirmación? Y si es así, señor ministro, ¿cuál es el sustento? No se puede quedar en una declaración aislada. Y yo quiero saludar la gentileza de un profesional de la medicina, el doctor Esteban Ortiz, que anoche tuvo la bondad de enviarme, de compartirme unas reflexiones respecto de la declaración, de esta polémica declaración del ministro, que quiero compartirlas con ustedes, estas reflexiones del académico, del médico Esteban Ortiz, que además ha sido uno de los principales voceros, o uno de los primeros voceros y principales voceros desde este tema, luego del cual se fueron sumando otros profesionales de la medicina que han manejado con mucha seriedad el tema. Incluso entre ellos ha habido discrepancias que son legítimas justamente dentro del ámbito de la ciencia, porque la ciencia tampoco es una ciencia exacta, ¿ya? Hay visiones científicas. Pero digamos, yo cito a Esteban Ortiz, cito al doctor Santiago Ron de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cito al doctor Daniel Simancas, cito a la doctora Andrea Gómez Ayora, que reside ahora mismo en Chile, cito a la doctora María Miranda, que también ha interactuado con nosotros, por citar a algunos profesionales de la medicina, con quienes incluso hemos tenido algunas entrevistas en este espacio, y cuyos criterios científicos han sido invalorables para el debate público. ¿Qué me escribió Esteban Ortiz? ¿Qué me compartió el día de ayer y qué publicó en su cuenta Twitter? Le cita al ministro Ceballos, le dice: estimado doctor Juan Carlos Ceballos, estas afirmaciones, lo que acabamos de escuchar, son erradas desde todo punto de vista, especialmente desde lo técnico y lo humano. Los colegas, al igual que los auxiliares, personal de enfermería, etcétera, se contagiaron por la falta de equipos de protección. Nuestro estudio, dice el doctor Esteban Ortiz, encontró que el personal de salud tiene casi 3 veces más riesgo de contagiarse que las otras ocupaciones y que el crecimiento en el número de contagios entre médicos fue 3 veces más rápido que el de otras ocupaciones, siendo eso inexplicable desde lo comunitario.
Si bien la mortalidad es más baja entre personal médico, siendo este un factor protector cuando se lo compara con otras ocupaciones, lo que dije, el médico tiene otra forma de ver las cosas. El médico, por su formación, por sus conocimientos, se cuida de otra manera. Pero el médico no es inmune. El médico no es que tiene un escudo, una coraza o un traje antipandemia. El médico también tiene un riesgo. Ese riesgo es menor que el resto de los ciudadanos. Dice el doctor Ortiz, si bien la mortalidad es más baja entre personal médico, siendo este un factor protector cuando se lo compara con otras ocupaciones, esto se debe a que tenemos mejor acceso a la salud. Es importante reconocer, dice Esteban Ortiz, que quien trajo el contagio a la comunidad fue quienes vinieron de viaje en avión y se colaron por los aeropuertos sin ningún control. Después la paciente cero contagió a 17 personas. ¿Se acuerdan de la paciente cero? La señora ya fallecida que llegó al Ecuador el 15 de febrero, si mal no recuerdo, que se conoció su caso el 29 de febrero, año bisiesto encima, el 29 de febrero, en aquella rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil liderada por la entonces ministra Catalina Andramuño. Ella era la paciente cero. Y resulta que la señora inmediatamente contagió a 17 personas. 15 días después la señora falleció. Y decía el doctor, 17 personas, entre ellas 2 médicos que la atendieron, y así continuó a la comunidad. Esta reflexión del doctor Esteban Ortiz, a quien insisto, le agradezco por habérmela compartido, termina justamente echando abajo este argumento del doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Termina echando abajo. ¿Cómo puede hacer semejante afirmación? Y voy a dar lectura a otro tuit. Porque claro, las reacciones de la propia comunidad científica, yo no sé después de su paso por el Ministerio de Salud cómo va a ser visto el doctor Ceballos entre la comunidad científica. De verdad. Por aquí tenía, estoy buscando un tuit que ayer igualmente me compartió a manera de respuesta el académico Santiago Ron. Aquí está. El doctor Santiago Ron, académico, PhD en Biología Evolutiva, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con quien hemos compartido en un par de ocasiones entrevistas con su acertado criterio sobre la pandemia, escribió ayer: otra declaración desafortunada del ministro de Salud. Sin evidencia dice que los médicos llevaron el virus a los hospitales. De igual modo, en mayo dijo que el 40% de la población de Quito se había contagiado y que era inmune. El tiempo demostró que ese dato era falso. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de esa declaración? Si mal no recuerdo, esa declaración la hizo en una entrevista con el colega Milton Pérez en Teleamazonas. De que el 40% de los quiteños estábamos contagiados y que por ende habíamos adquirido la famosa inmunidad de rebaño, que yo he preguntado a un montón de médicos y de especialistas en este espacio, y no hay un criterio, digamos, uniforme respecto de la famosa inmunidad de rebaño. Pero aquí se la presentó esta inmunidad de rebaño a alguna gente muy sueltos de huesos, ¿no? Que el 40% de Quito estaba contagiado. El doctor Ricardo Hidalgo Ottolenghi, rector de la Universidad UTE, también reaccionó. Y decía el doctor Ricardo Hidalgo: me niego a creer que estas sean las palabras de un ministro de Salud. Más de 150 médicos han fallecido por la pandemia, más de 150 víctimas de un sistema sanitario ineficiente. Ojo con esta parte que dice el doctor Ricardo Hidalgo y que también la mencionó Esteban Ortiz. Más de 150 víctimas, refiriéndose a los médicos, de un sistema sanitario ineficiente. Y recapitulo esa parte del hilo que escribió el doctor Esteban Ortiz. Los colegas, al igual que los auxiliares, personal de enfermería, etcétera, se contagiaron por la falta de equipos de protección.
pregunta pública, otra pregunta al señor ministro de Salud. ¿Han hecho ustedes en el Ministerio de Salud una valoración sobre cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos tecnólogos, cuánto personal de salud se contagió por la falta de equipos de bioprotección? ¿Se acuerdan ustedes, autoridades, porque estoy seguro que la comunidad sí se acuerda, de aquellas escenas, de aquellos episodios en las salas de emergencia de los hospitales, de médicos y de profesionales de la salud con carteles protestando porque no les entregaban los equipos de bioprotección? Porque no tenían guantes, porque no tenían mascarillas, porque no tenían gorras, porque no tenían cobertores para su calzado, porque no tenían alcohol antiséptico de más de 70 grados de alcohol y porque no tenían gel antibacterial. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la corresponsabilidad y la propia autocrítica que tiene que generar la autoridad? Que en este momento la autoridad lo que ha hecho en este momento es trasladar a los médicos la responsabilidad de los contagios. Eso es lo que ha hecho la autoridad, sin reconocer que seguramente muchos de esos médicos, como dicen dos profesionales, como el rector de la Universidad UTE o el doctor Esteban Ortiz, se contagiaron en los hospitales por la falta de equipos de bioprotección. Y el Estado, para variar, pretende echarle la culpa al resto en lugar de asumir su propia responsabilidad. No hay derecho. No hay derecho. Y no hay derecho viniendo primero de quien encabeza el sistema de salud como autoridad sanitaria del Ecuador. No hay derecho viniendo de una persona con las credenciales y con la formación del doctor Ceballos. Cuando fue nombrado el doctor Ceballos en este espacio, yo destaqué la trayectoria y las credenciales que reunía el doctor Ceballos en cuanto a su formación, en cuanto a su experiencia, en cuanto a su visión. A mí me pareció a priori un nombramiento acertado y lo dije en este espacio. Luego de varios meses y escuchando semejantes desatinos, aparentemente me equivoqué en esa visión. Y que no se den cuenta y que no admitan el error y que no reconozcan que el Estado tiene una corresponsabilidad en los contagios y en los fallecimientos de médicos y de profesionales de la salud. Que no reconozcan que tampoco han priorizado la contratación de personal de salud. Y más adelante vamos a tener una entrevista sobre ese tema. Es una vergüenza cómo manejan estas cosas. Una vergüenza, una vergüenza. El pretender no asumir la responsabilidad propia y echarles la culpa a los médicos. Ah, los médicos se contagiaron y se murieron, es culpa de ellos. Porque indirectamente les está diciendo que son irresponsables. Es una barbaridad. De verdad es una barbaridad. Yo, créanme, estoy conmocionado. Estoy conmocionado con esto. Y no puede ser considerada esta como una declaración aislada. No puede ser considerada como una declaración aislada. Pero estamos seguros que como en este país somos coyunturales, el día de hoy ya nadie se acordará. Seguramente el Ministerio de Salud lo que hará, porque eso es lo que suelen hacer, cuando hay una polémica, la esconden, cogen la escoba y la esconden debajo de la alfombra y no dirán nada más. ¿Para qué? Seguramente estrategia de ellos, porque así ven las cosas. Esconder debajo de la alfombra, no decir nada, porque claro, el país se olvida. Los periodistas nos olvidamos, los ciudadanos nos olvidamos, ya nadie se acuerda, y después de un par de días ya vendrá otra coyuntura, y nos olvidaremos que estamos pidiendo explicaciones a la autoridad sanitaria en este caso. Es el país que tenemos. Termina siendo así. Un par de cosas adicionales sobre este mismo tema dentro de las reacciones. La académica María Eugenia Molina, que es especialista en cambio en comunicación, porque vean, esto del ministro no es solo un tema de desatino en su declaración, en el contenido científico de su declaración, que no hay el aval, o sea, no hay el sustento científico de esto. También hay un mensaje comunicacional errado.
Y la doctora Molina escribía ayer: una declaración como esta dada por el ministro de Salud en medio de esta pandemia reafirma la improvisación y falta de empatía de una autoridad hacia sus propios colegas, ni qué decir nula. ¿Dónde está la empatía, doctor Ceballos, por el amor de Dios? Cero empatía con sus colegas, cero empatía con quienes han estado en la primera línea. Cero empatía. Y el colega y amigo Diego Casar de la barra espaciadora también indignado. La indolencia, el cinismo, las mentiras oficiales. No puede ser así. De verdad que a mí me ha causado mucha decepción y mucha indignación. Termina siendo apenas una opinión de quien les habla, que quedará en este espacio registrada, ¿no? Pero ojalá que se entienda la naturaleza de la crítica periodística y del comentario que estamos haciendo en este momento. En honor al tiempo me voy a reservar para mañana, porque mañana les voy a tener otra pieza de colección. ¿Ya? Resulta que los ecuatorianos estamos locos y somos unos malagradecidos que le estamos queriendo poner el pie al ex ministro de Economía y Finanzas para que vaya a representarnos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Mañana les voy a mostrar un videíto de 2 minutos que está llegando pues a los chats de WhatsApp, echándonos la culpa a los ecuatorianos. Porque el ministro tiene buena imagen internacional, pero somos los ecuatorianos los que les ponemos el pie a las autoridades. Mañana les voy a mostrar.